Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer que nos hayan permitido participar en el Congreso y gracias a la organización. A continuación vamos a hacer una ponencia sobre la genética como herramienta de identidad e inclusión, en la cual participaremos tanto yo como mis compañeros, la doctora Claudia Gómez, la doctora Ana Patricia Moya y el doctor César López Matayosi. Muchas gracias. Como podemos verificar por estos titulares, son cada vez más frecuentes a día de hoy las noticias que vemos y que escuchamos, cada vez más violentas, cada vez más agresivas, no solo por los actos que describen y que intentan informar al ciudadano, sino por el tipo de vocabulario que emplean. En todas ellas, por ejemplo, vemos la palabra inmigrantes, migrantes o extranjero. El lector poco a poco desarrolla un sentimiento de inseguridad. El mensaje en todas ellas es muy claro. El extranjero, el migrante, el individuo que es distinto a mí, es el enemigo. Normalmente cuando no conocemos a un individuo, cuando no sabemos de dónde viene, no sabemos cuál es su procedencia, casi siempre nos fijamos en su aspecto externo, sea el color de ojos, sea el color de piel, sea su estatura, si es delgado, qué tipo de ropa utiliza. Y es basado en ese tipo de percepción y nuestras experiencias previas y nuestra educación también que vamos de inmediato a aceptar a ese individuo en nuestro círculo más personal o en nuestro entorno laboral. Lo que ocurre es que dependiendo un poco del contexto del ámbito de esta evaluación, este tipo de percepciones puede llevar a la formación de una cultura y a la formación de un comportamiento basado en el racismo y en la xenofobia. Muchas veces no tenemos cualquier tipo de conocimiento de ese individuo, nunca hemos hablado con él, simplemente le hemos evaluado con base a su aspecto externo, es decir, sabemos más o menos de dónde viene evaluando de forma externa. ¿Estará correcto ese tipo de evaluación? En los casos donde la mayoría de nosotros sabemos quiénes son los individuos, como son los de estas fotografías que tenemos aquí en la diapositiva, aunque no sabemos muy bien a lo mejor en qué país han nacido o de dónde viene, casi siempre tenemos la tendencia a asociar los individuos que tienen la piel blanca, bueno, a Europa o a Norteamérica, ¿no? A países como Canadá o Estados Unidos de América, y los que tienen la piel más oscura, o por ejemplo son asiáticos, tendemos a decir que a lo mejor son de África, pero seguro han nacido en Estados Unidos. Lo que suele ocurrir en estos casos es que cuando admiramos a los individuos, tendemos de forma casi involuntaria a incluir, a colocar el origen de su nacimiento en zonas geográficas más favorecidas, tanto a nivel económico como a nivel cultural. Es decir, pensamos de inmediato que, aunque a lo mejor ha nacido en un país menos favorecido, posiblemente trabaja y ha vivido toda su vida en Europa o en Estados Unidos. Es decir, intentamos de inmediato disminuir esas ideas de racismo que posiblemente podríamos tener por su aspecto externo. Cuando nos damos cuenta de dónde nació cada uno de estos individuos, sea cual sea su color de piel, su color de ojos, su estatura, su fenotipo externo, nos damos cuenta que la mayoría nació, por ejemplo, en este caso, fuera de Europa y fuera de Estados Unidos. Como es el caso, por ejemplo, de Barack Obama, cuando preguntamos a nuestros alumnos cuál es su origen, sin decir nada más, algunos nos contestan que su origen es África, otros nos contestan que su origen es Hawái, Estados Unidos. En este caso se mezclan dos conceptos fundamentales, que es el origen geográfico y es el origen biogeográfico. El origen geográfico es el concepto que está en nuestros DNIs, en nuestro pasaporte, donde efectivamente hemos nacido, el país donde hemos nacido. En el caso de Barack Obama será pues Hawái, Estados Unidos. Pero el origen biogeográfico tiene que ver con la genética y con nuestra biología intrínseca. Es lo que está escrito en nuestros genes, lo que hemos heredado tanto por vía materna como por vía paterna. Tiene que ver con nuestros linajes, sea materno, sea paterno. Por esto, la importancia de explicar la genética,
la biología, la genética de poblaciones desde edades bastante tempranas. Explicar que el resultado del ser humano actual, sea africano, sea asiático, sea europeo, tiene que ver con un proceso evolutivo bastante largo. De hecho, es un proceso evolutivo que todavía no ha terminado. Mientras exista un humano vivo, ese proceso evolutivo se va cambiando. El tipo de docencia que proponemos en este caso tiene como base la genética de poblaciones como una forma de explicar la diversidad humana. El resultado actual es un ser humano, por ejemplo, con color de piel oscura, si procede de África, si su origen biogeográfico es África, es un color de piel no tan oscura, por ejemplo, si su origen biogeográfico es América, y hablo en concreto de un nativo americano. Este tipo de conocimiento, saber distinguir origen geográfico y origen biogeográfico, permitiría prevenir cierto tipo de comportamientos racistas basados, por ejemplo, en el aspecto externo de las personas. Intentar desde muy temprano eliminar el estereotipo de, por ejemplo, fenotipo externo europeo positivo o fenotipo externo no europeo algo negativo, algo que si salen las noticias me va a dar miedo y me va a dar inseguridad. De esta forma, el objetivo de nuestro trabajo será utilizar la divulgación de conocimientos en genética de poblaciones de forma adaptada a cada franja etaria para fomentar una visión de plena igualdad entre los individuos. Y de esta forma, la metodología que nuestro grupo va a emplear serán las charlas divulgativas, talleres sobre los movimientos de las poblaciones humanas a lo largo de la historia y cómo esa historia ha quedado atrapada en nuestros genes. Demostraciones experimentales de lo sorprendente que puede llegar a ser nuestro origen biogeográfico mediante un análisis simple de marcadores genéticos. Y finalmente, la implementación a través de diferentes centros educativos de jornadas de divulgación pública, como por ejemplo la Semana de la Ciencia. Bien, retomando el concepto de origen biogeográfico, del cual nos hablaba anteriormente mi compañera Claudia, debemos entender, para entender este concepto, que toda la humanidad, todos los seres humanos procedemos de un origen ancestral común. Este origen ancestral común surgió en África, lo tendríamos en África y a partir de él todos sus descendientes comenzarían a desplazarse y a moverse, a migrar por todo el globo terráqueo, ¿no? Entonces este individuo se trasladaría por diferentes partes del continente africano y después saldría hacia los continentes asiático y europeo, ¿no? En este trayecto las poblaciones van cambiando, ¿de acuerdo? Se van adaptando al medio, ¿no? Digamos que van sufriendo adaptaciones por las cuales pues, su apariencia física cambia. El ambiente, la climatología, la exposición al sol, la temperatura no es la misma en África que la que podamos tener en el norte de Europa. Esto genera modificaciones, pues, por ejemplo, en el color de piel y hace que estas poblaciones varíen y unas características físicas sean más favorables respecto a otras y se vayan seleccionando en este proceso, que es un proceso de larguísima duración. De forma que, a partir de nuestro origen común, estas diferentes poblaciones han ido sufriendo cambios y adaptaciones a los medios ambientes a los que se han ido exponiendo, ¿no? De esta forma tenemos una enorme diversidad humana repartida por todo el planeta. Y esta diversidad humana queda recogida de alguna forma también en nuestros genes. Si tomamos como ejemplo este individuo de aquí, que podríamos ser cualquiera de nosotros, este individuo, imaginemos que en lugar de ser verde, que sería lo habitual a lo mejor, es de color rosa, ¿no? Este individuo tiene unas características físicas que ha heredado de sus antepasados, en primer lugar de sus padres. Si este individuo somos cualquiera de nosotros, nuestra apariencia, nuestras características, nuestros genes nos los transmiten
nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre. Pero es que nuestro padre y nuestra madre, estas características las ha transmitido previamente nuestros abuelos, y a nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, etcétera, ¿no? Entonces, es un proceso que se ha ido transmitiendo a lo largo de generación y generación. Tengamos en cuenta que nuestras características físicas, por ejemplo, puede que en una determinada familia alguno de nosotros no nos parezcamos exactamente a nuestros padres. A veces sí, pero en otras ocasiones no. Y puede que esas características físicas nos vengan de más atrás, por ejemplo, de nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque las características de cada uno de estos individuos las heredan de todos sus antepasados. Estos antepasados pueden ser iguales a nosotros o diferentes, porque como ya veíamos, nuestro antepasado sería un antepasado común que surgiría en África y que tenía una apariencia física seguramente distinta a la que tenemos nosotros actualmente, ¿no? Todo este proceso, de alguna forma, queda encerrado en una parte de nosotros, y esa parte de nosotros van a ser los genes. ¿Qué son estos genes? Bien, pues cualquier individuo, cualquier persona está formado por una serie de órganos, ¿no? Tenemos una serie de sistemas, órganos, etcétera. Cada uno de estos órganos van a estar compuestos por tejidos, y cada uno de estos tejidos están formados por células, que son estas unidades. Dentro de cada célula, si observamos una imagen típica de una célula eucariota animal, que sería una célula que tenemos nosotros, dentro de esta célula tenemos encerrada la molécula de ADN en el núcleo celular, pero también en algunos orgánulos como son, por ejemplo, las mitocondrias. Este ADN va a ser la molécula responsable de varias cosas. Es una molécula muy importante porque contiene toda la información para que nuestro organismo funcione correctamente, pero además tiene toda la información para indicar las características físicas que tenemos, nuestra predisposición a enfermedades, nuestra predisposición a determinadas anomalías o intolerancias, pero también nuestro color de ojos, nuestro color de pelo, nuestro color de piel. Y este ADN se hereda además de nuestros padres. Heredamos siempre el 50% de nuestro padre y el 50% de nuestra madre. Cada uno de ellos, como ya hemos visto en el esquema anterior, lo heredaban de nuestros abuelos, y así sucesivamente en todas las generaciones anteriores. De modo que si volvemos al esquema anterior, el ADN que tenía este antepasado nuestro ha ido pasando de generación en generación, y una parte de ese ADN, esa parte pequeña, ha quedado en nosotros. Lo mismo con el de este otro antepasado de aquí, también ha ido de generación en generación y una pequeña parte nos ha llegado. También a partir de todos los antepasados. Y esto nos podríamos remontar a cientos, incluso miles de años atrás. De modo que, si a este individuo, que soy yo, por ejemplo, cualquiera de nosotros, le hacemos un análisis genético en un laboratorio, este análisis genético nos puede indicar todo ese recorrido generacional y todos esos orígenes que tenemos, de forma que nos puede indicar cuál es nuestro ancestro y de dónde procede, y este sería nuestro origen biogeográfico. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que muchas veces cuando hacemos este tipo de análisis a personas, el resultado puede resultar muy sorprendente. Podemos encontrar personas de apariencia física típicamente europea que quizá tengan un origen muy fuerte en el norte de África o incluso pues, en Asia, ¿no? Entonces, estas cosas pueden ocurrir, y de hecho podemos encontrar, y es lo normal, pues debido a nuestra historia genética y nuestra historia evolutiva, es normal que en nuestro propio genoma haya un crisol y una mezcla muy importante de muy diversos orígenes biogeográficos. Nuestras conclusiones en este trabajo son dos. La primera es que es necesario facilitar esta información a la población en general, la información sobre la genética de poblaciones, en un lenguaje comprensible y adaptado. Y por otro lado, como segunda conclusión, es que la formación académica adaptada a las distintas edades y a las etapas educativas es una herramienta fundamental para enfrentar el problema de la discriminación racial. A través de esta formación podemos mostrar las bases biológicas del origen biogeográfico tanto de las poblaciones como el propio de cada individuo, lo que hace que se disuelvan las bases en las que se sustentan el racismo y la xenofobia. Mis compañeros y yo agradecemos la atención que nos han prestado
y atenderemos las preguntas y consideraciones que quieran hacernos. Gracias.